Termine diciendo: es un hombre conforme a mi corazón. Y Saúl, que solo desobedeció, Saúl no se llevó a la cama a la esposa de su mejor amigo, ¿o sí? Saúl no asesinó, quiso asesinar a David, pero no lo logró. Si ponemos en proporción y en una balanza el pecado de Saúl y de David, todos estaremos de acuerdo que los pecados de David eran peores. Pero ¿por qué Dios le terminó llamando al peor de ellos dos un hombre conforme a mi corazón, y a un hombre que solo desobedeció, lo desechó para siempre? Lo que marcó la diferencia, escucha bien, me ayuda Salón por favor. Lo que marcó la diferencia es que uno se arrepintió y el otro no. Y David en el arrepentimiento encontró un nuevo comienzo, una continuidad de los proyectos de Dios a su corazón. Pero nunca se arrepintió Saúl y terminó mal. El arrepentimiento es para vida. El arrepentimiento es un regalo de Dios. El arrepentimiento es súper importante. Pero si nosotros no nos arrepentimos, será porque no entendemos el efecto y la bendición del arrepentimiento. Cuando nosotros no lo entendemos, vamos a hacer lo que hizo David. David enseña en el Salmo 32, lo narra en el Salmo 32, súper claro. Una vez que fue encontrado y confrontado con su pecado, escribe el Salmo 51 y que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. El Salmo 51 David lo escribió manifestando que se estaba arrepintiendo. Pero escucha muy bien, termina diciendo en este salmo: vuélveme el gozo de tu salvación. Digan conmigo: vuélveme el gozo de tu salvación. Alguien que está sumido en una jaula, atrapado en una jaula de culpabilidad, nunca va a tener el gozo de la salvación de Dios. Por eso hay un salmo cuando regresan de la cautividad de Babilonia por 70 años. Hay un salmo que dice: volverán los redimidos del Señor y volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Hasta entonamos cantos en diferentes versiones de este salmo y hablamos del pueblo de Dios que regresa otra vez al gozo. Escucha muy bien. El arrepentimiento es una llave que nos abre la puerta a encontrarnos nuevamente en el disfrute del gozo de la salvación de Dios. Lo opuesto al gozo de la salvación es un espíritu de culpabilidad y una jaula permanente que nos va a dejar atrapados ahí. Águilas, como nos han hablado hoy, nos ha hablado hoy el Espíritu Santo, vamos a ser águilas atrapadas. Yo sé que estoy haciendo una introducción que me está costando muchos minutos. Y ahora lo que les voy a hablar sería muy peligroso decírselos sin recordarles doctrina básica: que el arrepentimiento no debemos interpretarlo como una ofensa, sino como una oportunidad para entrar en la posibilidad y en la dimensión de la gracia y la experiencia del gozo de la salvación y del amor de Dios, y deleitarnos en el amor de Dios. Cuando no entendemos que el arrepentimiento es una gracia, nos va a pasar lo que el Salmo 32. Vayan conmigo al Salmo 32. David, una vez que le regresó el gozo de su salvación, porque se arrepintió, porque confesó su pecado. Les recuerdo lo que hemos hablado todos los explosiones juvenil: la sangre de Cristo no puede cubrir lo que yo no estoy dispuesto a descubrir.
La sangre de Cristo no puede cubrir lo que yo no estoy dispuesto a descubrir. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Está hablando estos dos versículos de la dicha del perdón. Estos dos versículos hablan de la experiencia de David una vez, aunque fue un asesino, aunque fue un adúltero, se arrepintió, confesó su pecado, experimentó otra vez el gozo de la salvación. Cuando en el Salmo 51 dice: vuélveme el gozo de tu salvación, el Salmo 32 nos da a saber, nos hace saber que sí regresó el gozo de la salvación a él, pero porque se arrepintió. Tuvo la bienaventuranza, dice: bienaventurado, más que feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. No está diciendo bienaventurado el que no peca, que también es bienaventurado. Está diciendo bienaventurado aquel que pecó, que metió la pata, pero se encontró con el regalo del arrepentimiento y está experimentando otra vez la gracia y un nuevo comienzo. Por favor, te quiero pedir, sé que he sido largo y reiterativo, no tomes el arrepentimiento a mal. El 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedales de verano. Versículos 3 y 4 narran que estaba en la jaula de la culpabilidad. Cuando estamos atrapados en la culpa de nuestros pecados y no nos arrepentimos y los callamos, va a venir enfermedad. Dice: en mi gemir todo el día, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Todo lo bueno, todo lo verde, todo lo fructífero que había en mi vida, los dones del Espíritu, el servicio, todo lo bonito, todo el resplandor del rostro de Dios sobre nuestra vida, dice, de repente se puso seco el tema. Eso mientras callé. Pero el siguiente versículo dice, el 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora, segundo de Samuel capítulo 12, por favor. Me quedan unos pocos minutos. Segundo de Samuel ¿por qué la gente huye al arrepentimiento? Porque no les decimos con claridad que es una bendición. ¿Por qué muchas iglesias y ministros prefieren no tocar el tema del arrepentimiento? Es muy sencillo: porque ignoran que el arrepentimiento es una bendición y una gracia de Dios. El arrepentimiento no es la inauguración del juicio de Dios, no confundas. Es la inauguración, es la llave a la puerta de gracia y un nuevo comienzo. ¿Están conmigo? Hola. Ahora, ya conocemos la historia de David con Betsabé, cómo asesinó a Urías, ya lo mencioné. Ahora en el capítulo 12, versículo 15, los previos versículos, todo el capítulo 12, viene la confrontación del profeta Natán a David. Le confronta
David se arrepiente, digan conmigo, se arrepintió, digan conmigo, confesó su pecado. Y el versículo 15